Buen Buenos días, día, chef. Carlitos, bienvenido. Gracias. Vamos a dar ahí unos minutitos a ver quién más se nos conecta. Y buen día, Yasmin, bienvenida. Ayer fue nuestra evaluación con el profe Chalo. ¿Y qué tal fue? Pues a mí bien. ¿Qué fue francés? Sí, francés. Ah, qué bien, excelente. Excelente, excelente. ¿Y qué les dejó hacer? ¿Traducir una receta? No, No, un audio. conjugaciones. Ah, Ajá. sí, pues. Ah, qué bien. Qué bien, excelente. ¿Ya terminaron con él entonces? Ya, ayer. Sí, pues. Ah, qué bueno. Qué bueno, ojalá que... ¿Y cuántos estaban participando ahí? Estaban todos, ¿no? Eh, a ver. Los mismos de siempre. Sí, pues. Los mismos 5 o 6 personas. Ajá. De acuerdo. Está bien. Vamos a dar unos minutitos más a ver quién más se conecta y empezamos, ¿eh? Vaya, chef. Gracias.
Buen día, Jason, bienvenido. Buen día, chef. Buen día, Yasmin. Buen día, chef. Tiene un poquito de problemas con su señal, ¿verdad? Sí, sabía que me está yendo mucho la señal ahorita. Sí, pues, pero bueno. Primeramente Dios se restablezca un poco y podamos escuchar bien la clase del día de hoy. Yo digo que vamos a dar inicio porque ya tenemos 5 minutos de estar esperando. Entonces, pues buen día a todos. Pues el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la cocina latinoamericana, específicamente acerca de la gran cocina mexicana. Pues clases atrás hemos estado hablando acerca de ella, pues hoy vamos a seguir platicando un poco acerca de lo que es la cocina mexicana y pues el día de hoy vamos a ver algunos de sus platillos más importantes o preponderantes de la cocina mexicana. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a parafrasear un poco el objetivo. Dice que el objetivo del video es que ustedes conozcan los platos más representativos de la cocina mexicana y su importancia cultural. ¿Por qué? Pues una de las características bien importantes de México es que cada platillo pues es importante o tiene una importancia cultural, perdón, dentro de su cultura. No solo gastronómicamente hablando, sino que también culturalmente. Entonces, algunos platillos de México pues han logrado posicionar a México como una cultura, como destino en el mundo y específicamente como destino gastronómico. Entonces, uno de los objetivos es que ustedes conozcan los platos más representativos y por supuesto la importancia cultural que tiene cada uno de esos platillos. Pues algunos, no todos, porque son bastante amplios, pero traté de escoger los más representativos de de la cultura mexicana. Entonces, sin más preámbulo, pues continuamos. Platos representativos de la cocina mexicana. Dice que la cocina mexicana ofrece una variedad de platos muy representativos de cada región. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada región pues ofrece una variedad bastante amplia de platos por regiones. Pero en este caso no voy a hablar acerca de regiones, sino que más que todo voy a hablar de forma general de los platos mexicanos. Se trata de una gastronomía tan extensa y profunda como la cultura del país. O sea, ¿qué quiere decir? Hablamos culturalmente, México pues es bastante extenso, es amplio, pero también dice que su cultura gastronómica o su gastronomía es igual de extensa o amplia como su cultura. O sea, ¿qué quiere decir? Que ha sobrepasado fronteras, ha sido reconocida casi en todo el planeta, también gastronómicamente como culturalmente. Entonces, bien importante. Algunos de estos platos típicos que se comen de forma cotidiana se han hecho muy populares a nivel mundial. O sea, digamos que los mexicanos pues comen algunos platillos de forma popular, o sea, digamos que como es parte de su día a día, pero han sido tan importantes gastronómicamente y culturalmente que se han vuelto de fama mundial. Entonces, digamos que se conoce en todo el mundo algunos de los platillos más representativos de ellos. Eh, Algunas recetas se han conservado con muy pocas modificaciones desde épocas prehispánicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde la época prehispánica hasta hoy en día, sus recetas no han sufrido tantos cambios. Se ha tratado de mantener un estándar cultural a través de la gastronomía. Entonces, los mexicanos han tenido ese cuidado de no cambiar, vamos a hablar de no cambiar primero, pues, sus ingredientes, de no cambiar su forma de prepararse, sus métodos de cocción. Entonces, han tratado de mantener, si no un 100%, hasta donde se es posible a ellos como mexicanos, pues lograr mantener esas raíces. Entonces, le ha ayudado a México también a ir tomando una identidad gastronómica para conservar a fondo a México y su historia. ¿Por qué a fondo? Pues hablemos de que un plato cocinado en un país, específicamente en este caso México, pues va a contar una historia.
cada plato pues tiene un principio y tiene un por qué se elaboró y quién lo elaboró. Entonces, eso pues empieza a contar una historia acerca de México. Ya no se convierte o ya no solo es comida o esa necesidad física que es el comer, sino que también se convierte en un cuento. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese plato nos está contando una historia de qué? Por supuesto, de México, una historia mexicana. Hay que conocer sus platillos más representativos. Por supuesto que si conocemos los platillos más representativos, vamos a conocer gran parte de la historia mexicana. Porque como vuelvo a repetir, pues cada platillo cuenta una historia acerca de lo que es México, hablando culturalmente, enfocado a la gastronomía. Entonces, pues esta es como que la breve introducción de los platos preponderantes de la gastronomía mexicana. Algo bien interesante de esta cultura gastronómica. Entonces, pues, no sé si alguien quisiera comentar, agregar algo acerca de la gastronomía o de los platos representativos de la cultura gastronómica, pues lo podemos escuchar. Entonces, como que para poder ampliar esta información que yo he estado aquí, pues, explicando y leyendo un poco. No sé si alguien de ustedes quisiera, pues, comentarnos algo o agregar algo acerca de lo que usted ha leído, investigado, ha indagado acerca de los platos representativos de la cocina mexicana. Buen día, Marilyn, bienvenida. Día, chef. Gracias. Pues solo que por lo que yo tengo entendido y por lo poco que yo sé de la cultura mexicana, que México, por cada región o por cada estado que ellos tienen un platillo o un ingrediente en sí que los llega a representar a su país, a nivel del país, por decirle. Así como, por ejemplo, Puebla, por sus dulces y por sus famosos chiles en ahogada. Se representa que de ahí salió. Están también por las regiones costeras, más de ahí algún platillo que se representa o algún ingrediente que se dice, viene de tal estado o viene de tal parte de México. De Y es acuerdo. lo que se ha tratado, México ha tratado de, como lo mismo que usted dice, guardar toda esa su cultura que ellos traen desde años atrás. Incluso la cocina mexicana es como que decirle la cocina que nuestros abuelos o nuestros antepasados le han dejado y se vienen por generación. Es muy difícil que un mexicano no diga, esto me lo enseñó mi abuela, o lo voy a hacer como lo hacía mi abuelita. De acuerdo, Marilyn, gracias. Pues eso es parte de la gastronomía mexicana, lo que ha hecho que, pues, que México culturalmente, hablando acerca de la gastronomía, pues mantenga esa fama, porque realmente es una fama que ha logrado crear durante años. Pues por lo mismo, como decía Marilyn, igual yo lo explicaba anteriormente, pues han tratado de mantener sus raíces, sin salirse de esa parte cultural antigua que es la que a México, pues como a todos los países, pues hablando de cultura, las marca como una cultura ancestral o prehispánica en este caso. Entonces, pues esto ha ido contribuyendo a que México siga creciendo como tal, o sea, como cultura gastronómica. Entonces, gracias Marilyn por su aporte. No sé si alguien más quisiera agregar algo. ¿Alguien más? De acuerdo, entonces, pues eso sería parte de la introducción de la cocina mexicana. Entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a pasar, yo me atrevería a decir que es quizás uno de los platos típicos más populares en todo el territorio mexicano. Y no solo en territorio mexicano, sino que vamos a hablar
a México lo ha representado siempre el famoso taco, o sea, digamos que vamos a otro país latino y, bueno, vas a ir a México, pues no se te olvide pues comer tacos. Y algo también representativo que es una de las comidas, vamos a hablar de esa manera, callejera, más famosa de México que se vende en la calle, en los puestos callejeros. Entonces, este tipo de productos pues son los que normalmente venden. Dice los más comunes son los tacos al pastor. Voy a hablar un poco acerca de los tacos al pastor porque podríamos decir que dice que si se tuviese que armar una bandera que representara la gastronomía mexicana, el escudo realmente sería, o ya bien sea un taco armado con carne al pastor o el trompo de carne marinada al pastor. Digamos que los mexicanos se identifican con este taco, a todos los demás también, pero específicamente con este, porque vamos, supuestamente es una mezcla entre la cultura mexicana y la cultura europea, en este caso española. Pues algunos ingredientes les fueron traídos por la conquista a México y así fue como se fue creando el famoso taco al pastor, que dice que el taco al pastor pues es uno de los tacos tal vez no más complicado, sino eh, que necesita de un experto. No cualquiera puede hacer tacos al pastor. ¿Por qué? Porque dice que un taco al pastor pues es elaborado primero con un adobo, que el adobo pues está elaborado a base de chiles, achiote, cominos, claves de olor, orégano mexicano, azúcar, sal, pimienta. Estoy hablando de algunos ingredientes básicos del pastor. Entonces se hace un adobo con todo eso y luego se soba la carne y la carne tiene que estar cortada en lonchas más o menos delgadas. Supongamos que más o menos de grosor de media a 1 pulgada de grosor. Una de las cosas importantes de la carne para hacer un buen pastor es que debe tener grasa. Entonces, si no hay carne o no se consigue carne demasiado grasosa, entonces lo que se hace es que se hacen intervalos, o sea, después de haber adobada, entonces colocamos una capa de carne, una capa de grasa de cerdo, etcétera, hasta formar el trompo. Entonces, y ahí no termina todo. El trompo pues se cocina, ya bien sea en en calor, que puede ser a gas o puede ser a carbón. Pero normalmente en la taquera de trompo, para que sea un pastor puro, debería de cocinarse en la pastora de leña o de carbón, porque es la que le va a dar ese sabor ahumado. Por supuesto que va a requerir de más tiempo y de un cuidado específico para que no se nos queme o que no se vaya a cocinar correctamente el trompo del pastor. Y no termina la dificultad de crear un buen taco al pastor, sino que el experto taquero al pastor, pues, corta finas lonchas del trompo directo para la tortilla. O sea, no es que la saque del trompo y la fría en la plancha, no. Del trompo saca las lonchas directamente para la tortilla y corta la piña, porque una de las características del pastor es que siempre va acompañada con piña. Ese es un taco agridulce. Y por supuesto que siempre van a acompañar esa tortilla con carne al pastor y alguna salsa de guacamole o de aguacate, como ellos les dicen. No puede faltar una salsa picante y la cebolla y el cilantro. Digamos que este es como que el taco icónico que representa a México, el famoso taco al pastor. Pero eso no quiere decir que no haya otros tacos. Claro que hay una variedad más extensa de tacos. Digamos que están los de suadero, están los de barbacoa, los de longaniza, los de tripa, los de seso, los de lengua. O sea, hay una variedad extensa, pero bien extensa de tacos. Pero los al pastor son los que siempre han representado a México, dentro y fuera del país, para que usted lo tome en cuenta. Aunque también dice que de cualquier guiso se puede elaborar un taco. ¿Qué quiere decir? Que un taco para los mexicanos es meter un producto dentro de una tortilla. Entonces, digamos que lo que realmente hace que sea un taco es la famosa tortilla de maíz. Entonces, los mexicanos dicen que si venimos y cogemos un guiso de pollo, cogemos un guiso de res, etcétera, lo metemos dentro de una tortilla, lo acompañamos con algún tipo de guarnición y una salsa, y ya se convirtió en un taco. Entonces, podemos decir que esta es
el plato más icónico de la gastronomía mexicana, los famosos tacos. Entonces, la verdad que usted va a México y donde quiera encuentra una taquería en la calle. Es la comida, podríamos decir, más popular de México. No solo eso. Por ejemplo, en México hay mucha fiesta, hay mucha rumba, 2, 3 de la mañana, de la madrugada. Entonces, toda la gente dice que después de haber bailado y bebido, pues, mezcal o haber bebido tequila, pues eso eh, se va a complementar con comer tacos. Si no se comen tacos después de un buen baile, después de haber bebido tequila o mezcal, pues no está completa la noche. Entonces, son cosas que los mexicanos tienen como costumbres. Entonces, también a eso se refiere la cultura mexicana cuando está consumiendo sus tacos. Entonces, vuelvo a repetir, pues el taco al pastor es el que representa realmente a los tacos mexicanos. Entonces, no sé si alguien quisiera agregar algo. Bueno, entonces, como decía, pues siempre para acompañar o junto a un taco siempre hay una salsa picante para darle más sabor. Casi cualquier cosa que pueda cubrir una tortilla de maíz para convertirse en un taco. Entonces, cualquier cosa, vuelvo a repetir, que pueda estar dentro de una tortilla, pues se convierte en un taco. Por esta razón es uno de los platillos más populares y conocidos en México. O sea, por eso de cualquier cosa se puede hacer un taco. Incluso hoy en algunos productos exóticos, por ejemplo, los chapulines, algunas lombrices de tierra, los famosos, ellas dicen hormigas voladoras, que son los que nosotros conocemos aquí como los zompopos de mayo. De todas las cosas también ahora en México pues se hacen los famosos tacos que para muchos de nosotros si vamos a México y comemos un taco, pues es algo exótico, pero para ellos ya es algo común, o sea, algo normal. No tiene cosas así como que, wow, muy extraordinarias, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí tenemos unos taquitos ya armados y acá tenemos pues al famoso taquero sacando pues un taco al pastor. Si se da cuenta, digamos que este pues es una taquera a gas, pero también suelen normalmente ser a carbón, solo que el taquero debe ser más experto todavía para poder venir y ir dándole vuelta al trompo para que se vaya cocinando correctamente. Entonces, pues acá tenemos los famosos tacos. Y vuelvo a repetir, siempre los tacos van acompañados de cebolla fresca y cilantro fresco. Es normalmente lo que lo acompaña y pues si luego el cliente o el comensal pues ya le agrega las salsas que se exponen ahí en la taquería y listo. Entonces, esos son los famosos tacos mexicanos. Vamos a hablar también acerca de otro platillo representativo de México, que es el famoso mole poblano. Dice que el mole poblano es una salsa que se combina con cacao, nueces, almendras, chiles y otras especias. Entonces, digamos que literalmente el mole poblano, su base es el cacao, realmente, y los chiles y jitomates y tomates, porque realmente eso es lo que lleva el mole poblano. Entonces, esa es la base. Pues en algunos lugares le colocan plátano, le colocan pepitoria, le colocan ajonjolí, otras especies, otras semillas, pero literalmente el mole poblano es una salsa o un recado de color oscuro. O sea, digamos que es un marrón bastante oscuro. No es negro, pero casi una tonalidad llegando al negro, pero sigue siendo un marrón. Se utiliza para cubrir piezas de pavo o pollo o también sobre arroz. Entonces dice que también es una salsa que se puede comer con arroz. Se trata de una de las recetas con más tradición en la cocina mexicana. ¿Qué quiere decir? Pues es una receta o un platillo que tiene muchos años, muchos años. Se dice que el origen del mole poblano se remonta en la época prehispánica y que ya en esos, los aztecas, o sea, los aztecas en ese entonces, pues ya lo preparaban para servir a los grandes señores. ¿Qué quiere decir? Que los aztecas, pues ya preparaban el mole poblano para servirle, digamos que a sus reyes, a sus príncipes, incluso dice que se preparaba para rendirle culto a sus dioses aztecas. Entonces,
así de antiguo y de especial, pues es este mole poblano. Pero dice que sin embargo hay otras versiones que indican que digamos que cuando se empezó a inventar o a crear, fue hecho por fraile en la época de la conquista. ¿Qué quiere decir? O sea, como que los católicos, o sea, cuando llegó el catolicismo a México, pues ellos pues empezaron a elaborar el mole poblano. Pues hay dos versiones, pues el mexicano siempre va a defender la de él, que se sirve desde la época prehispánica, que incluso se le rendía culto a sus dioses con la elaboración o preparación de este producto, que en este caso era el famoso mole poblano. Entonces, pues acá tenemos dos imágenes, una pues donde está el mole cubierto o está cubriendo una pechuga de pollo que previamente fue cocinada al horno y luego pues se decora con granos de ajonjolí. Pues acá también tengo una imagen donde está gran parte de los ingredientes que lleva el mole poblano. Está el chile ancho, está el chile guajillo, hay manías, hay pepitorias, hay ajonjolí, hay almendras, hay chocolate, hay tortilla de maíz para darle cuerpo, hay plátano, tenemos tomates, francés para darle cuerpo, ajo, canela, cominos, orégano mexicano. Hay una variedad bastante amplia pues, de ingredientes que se utilizan en la elaboración de este plato. Algo que sí les quiero decir que es un plato que es extremadamente condimentado. Entonces, algunos pues, de nosotros que no estamos acostumbrados a consumirlo, podría caer pesado a nuestro cuerpo. Digo algunos, porque pues, algunos están acostumbrados a comer comidas bien condimentadas, entonces no pasa nada. Entonces, el famoso mole poblano de México. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo acerca del mole poblano, Sí, chef. por favor. Antes te hablaba sobre las versiones de su origen. Yo había escuchado sobre la versión que había salido de un convento en Santa Rosa, en Puebla, como aproximadamente hace 100 años, por una monja que le estaba dando, bueno, fue más que todo como un accidente, por decirle, que mezcló un montón de chiles y condimentos en un metate y de ahí se dio cuenta de su sabor y lo empezó a utilizar para darle o satisfacer el paladar del virrey Tomás Antonio, creo que se llamaba el señor, en esa época. Y fue donde empezó el origen del mole poblano. Esa es una de las versiones, pero como dice usted, hay demasiadas versiones. Así es, y el mexicano pues siempre va a defender su postura de que pues se produce desde la época prehispánica cuando se le rendía culto a sus dioses y a sus príncipes, ¿verdad? Pero como debo repetir, pues por supuesto que la llegada de la conquista con los frailes y el cristianismo a México, pues claro que los españoles y otras culturas pues traían otras formas de cocinar, traían una cultura gastronómica distinta, entonces pues combinando una cultura con la otra, la azteca con los españoles y otras culturas, pues fueron saliendo platos como estos. ¿De dónde ha sido su origen? Pues es importante, pero lo más importante es lo sabroso y lo representativo que es para México este plato. Realmente esa es la importancia de hablar acerca de este plato. Gracias, Marilyn, por su aporte. No sé si alguien más quisiera agregar algo. No, de acuerdo. Entonces, pues pasamos al siguiente. Vamos a hablar pues acerca de las enchiladas. Dice que las enchiladas son tortillas de maíz dobladas con pollo dentro, o sea que es una tortilla de maíz y bañadas en salsa roja o verde. Entonces, pues, ¿qué es una enchilada? Pues una enchilada mexicana no es una tostada como la que nosotros consumimos aquí en México, no. Es una tortilla de maíz sencilla donde adentro se le agrega pollo salteado con vegetales dobladas. Es una doblada. Luego se colocan dos dobladas y a cada doblada, pues una se baña con salsa verde y una se baña con salsa roja. Entonces, ahí viene la idea también de crear algunas veces los famosos huevos divorciados, pero estas son enchiladas, que van bañadas con salsa roja o con salsa verde, o con ambas. Por supuesto que la salsa roja es para la gente que no consume picante y la salsa verde, pues es una salsa
que sus notas son bastante altas en relación al punto picante. Entonces, eso realmente es. El pollo, pues es un pollo hervido que posteriormente se saltea con vegetales. Puede ser cebolla, en algunos lugares le colocan nopal, en algunos otros lugares le colocan tomate, le colocan pimientos, le colocan algunos chiles que son muy picantes, como tal vez el poblano o el guají, o le colocan todos esos tipos de picante. Y algunas especies mexicanas que representan los sabores de ellos. Por ejemplo, el orégano mexicano es un sabor sutil, aromático, no es demasiado fuerte. También usan, por ejemplo, cominos. Los mexicanos usan mucho comino dentro de sus preparaciones. Entonces, esas son las enchiladas mexicanas. Dice que las enchiladas son un plato básico en la gastronomía mexicana que tiene muchas variantes según la región donde se cocina. Por supuesto que todos saben que son enchiladas mexicanas, pero según la región donde esté, pues se producen distintos ingredientes. Por ejemplo, hay más animales de patio, hay más animales de corral, por ejemplo, como la res, el cerdo, el cordero. Eh, Tal vez hay productos exóticos como chapulines, también larvas de mariposa, y cosas como esas. Entonces, todos esos productos pues se convierten en el relleno de las enchiladas. Entonces, vamos a hablar que también ese tipo. Dice que en, igual también se pueden bañar con el mole poblano. O sea, dice que también las enchiladas mexicanas las podemos bañar con el famoso mole poblano. Entonces también es importante. Se tiene evidencia que este platillo ya se preparaba en épocas prehispánicas. Entonces también dice que también se puede bañar con este tipo eh, de ingredientes o salsa, que es el famoso mole poblano. Entonces, eh, las enchiladas, pues es un plato representativo porque tortillas siempre hay en todos los hogares mexicanos y pues ellos tienen, digamos, queso, o hay pollo, o hay cerdo, o hay res, o hay cordero, o hay productos exóticos que les mencionaba. Por ejemplo, vamos a hablar de chapulines, de larvas, de gusanos, de las famosas hormigas voladoras, cosas como esas, que también se convierten en relleno de las enchiladas mexicanas, que posteriormente se bañan con salsa roja, salsa verde, que aquí pues usted lo puede ver, salsa verde, salsa roja, y también se pueden bañar con mole poblano. Eh, Normalmente van gratinadas o van horneadas, con queso, en algunos casos mozzarella o queso Oaxaca, o quesillo como ellos le dicen, o queso fresco. Son algunos de los, digamos que de las representaciones básicas de la enchilada mexicana. No sé si alguien quisiera agregar algo. Las enchiladas se ven como que si fueran empanadas para nosotros. Claro, se pueden hacer de tortillas fritas, o sea, de forma frita, la tortilla fresca y se rellena y se fríe, como las que nosotros conocemos como empanadas. Empanadas. Y también se pueden hacer de tortillas frescas dobladas, o sea, solo le metemos el relleno y la doblamos por la mitad. Y también que queda como una empanada, solo que sin freír, por supuesto. Entonces, sí se puede hacer de las dos formas. Tiene ese parecido. Así es. Para ellos el mole poblano es como una salsa, ¿verdad? Es Lo una salsa. utilizan como una salsa. Ahorita que veo eso me dio la curiosidad. ¿Qué tan espeso es? Fíjese que las texturas se las va dando dependiendo del uso que usted le vaya a ir. Pero realmente sigue siendo, vamos a hablar de un recado, aunque ellos no lo mencionan así. Pero el espesor sigue siendo como la de un pepián. Más o menos es la forma física que tiene el mole poblano, así de espeso. No es muy ligera, no es muy ligera. Ah, ya. Sí, no es muy ligera. Otra cosa importante también de la gastronomía mexicana es que ellos consumen muchos lácteos. Supongamos que crema agria, queso fresco, queso Oaxaca, leches, salsas a base de yogur. ¿Pero por qué? Pues hay, digamos que algunos reportes científicos que dicen que los lácteos pues ayudan a aliviar el dolor, porque realmente es un dolor que la capsaína produce en nuestra boca cuando estamos consumiendo picantes. Sí. Entonces,
Dice que lo que hace el producto lácteo, por ejemplo, el yogur, la crema agria, el queso, etcétera, es como que ir aliviando más pronto esa quemadura o ese ardor, ese dolor que sentimos en la boca cuando estamos consumiendo un Sí. picante. Entonces, y uno de los productos que vamos a hablar que más representa es la crema agria. Pues la crema agria la utilizan bastante o casi en todo cuando hacen algún tipo de platillo o elaboración mexicana. Sí, porque los mexicanos no pueden vivir sin el picante. O sea, para ellos es representante el picante en todo. Fue porque una vez me pasó que yo estaba en una taquiza y el mexicano me preguntó, ¿pica? Y yo le dije, para mí sí pica. Y lo probó. Ah, eso no pica, me dijo yo así como que. Y yo ya lo había probado anteriormente y a mi paladar había picado bastante. Y luego él me dice, es que ustedes los guatemaltecos no comen chile, pero para un mexicano el picante es nuestra vida. Y así como que es cierto, ellos en todo comen picante. Así es. Eh, Según lo que yo estaba viendo, hay casi cerca de 200 variedades de chiles, y de esas 200 variedades de chile que existen en México, vamos, casi el 80% están en los niveles de capsaína más altos del mundo. Incluso ahí está un picante que se llama, un chile que se llama escorpión, que es el segundo más picante del planeta. El picante más, uno de los picantes más fuertes del planeta, imagínense, el segundo. Porque el Y primero, ellos lo pues, consumen como si nada. sí, claro, incluso como una ensalada o cosas como esas. Ujú. Entonces no es para ellos como que decir, pues pícalo, no. Para ellos, pues es necesario comer picante. Es necesario. Mm, Es Así. algo, ya es parte de su vida cotidiana, es como las personas que se acostumbran a comer picante y pasa, si no tienen picante o chile ya, ellos no le sienten el mismo sabor a la comida. Siempre hay personas que se acostumbraron tanto a comerlo que cuando van a desayunar o almorzar, siempre tiene que ir el chilito. Por supuesto que eso es parte de su cultura, ¿va? ¿Por qué? Porque su cerebro se acostumbra a ese sabor. Es que esto se trata del cerebro. Entonces el cerebro, cuando usted va a comer, automáticamente le manda la información al paladar. Bueno, ahí te vas a recibir tu picante. Y si no hay picante, pues el cerebro deduce que no está completa la comida. Porque eso se trata, realmente esa es la parte compleja e interesante de nuestro cerebro, que trabaja bajo esa modalidad. Usted le dio un hábito y lo volvió en su vida, un hábito, entonces el cerebro va a asimilar que siempre lo tiene que hacer. Y si no lo hace, porque no está completo. Así es. Bueno, entonces, Sí, ¿alguien más quisiera agregar algo? Entonces, pasamos eh, a otro plato. Yo me atrevería a decir que igual representa mucho a México, los famosos tamales. Esta deliciosa delicia de la cocina mexicana es preparada digamos que de muchos sabores. O sea, tiene una gran variedad de sabores. No es como que decir, bueno, un tamal. Tal vez como el guatemalteco, no. Dice que los tamales se comen en casi todos los territorios latinoamericanos. Todos, casi en todos, digamos que todos. Digamos que vamos a Chile, vamos a Perú y siempre encontramos tamales porque vamos a hablar que los países latinos pues tienen esa parte en común, que es el maíz. Y por supuesto que sin maíz no es posible poder elaborar un tamal. Pero su origen dice que se lo deducen que es de origen mexicano. Pues los historiadores mexicanos pues siempre van a decir que ellos crearon algo. Entonces dice que el tamal, pues aunque se coma en todos los países latinos, dice que el origen o su creación fue en el país mexicano. Su nombre proviene de la lengua nahual tamil, que significa envuelto. Por supuesto que, ¿cómo hacemos un tamal? Envuelta en una hoja. En este caso, pues en México, específicamente todos los tamales se hacen envueltos en hojas de qué? De milpa, o sea, en la hoja de la tusa, en la hoja del elote.
Ahí es donde hacen la mayoría de tamales. Por supuesto que cuando se hacen tamales muchísimo más grandes, pues ya se utiliza otro tipo de hoja. Pero normalmente se hacen con la famosa tusa o la hoja del elote o del maíz. Entonces, Uy. sí, Marley. Dice, chef, que una vez me di cuenta que estaban haciendo tamales con la hoja de chile, porque a mí me dio curiosidad en un estado y como tengo un amigo que es de allá, le pregunté qué están haciendo y me dijo tamales. Y yo, ¿hoja de qué es? Es hoja de un chile que tenemos acá, que le sirve para darle aroma a la masa y al tamal en sí. Y a mí me sorprendió que mayormente nosotros no envolvemos con esos tipos de hojas. ¿De acuerdo? Sí, pues yo digo, México tiene bastantes ingredientes que normalmente no los encontramos acá, pero por eso digo, normalmente se hacen con la famosa hoja del elote. Dice que los tamales consisten en una masa hecha de maíz, rellenos con carne, chiles o frutas. ¿Qué quiere decir? Que según se desee que sea dulce o salado, se envuelve en una hoja de mazorca y cocinados al vapor. O sea, la preparación